Pues nada, primero que todo, muchas gracias a las personas que escuchan y ven Inversión Alternativa Podcast, ¿no? Donde desglosamos el universo de fondos de capital alternativo para el mercado hispanohablante. Siempre de la mano de expertos en la industria, y esta vez contamos con Montserrat Formoso, que ya estuvo con nosotros, es la primera persona que repite, estuvo con nosotros analizando la primera mitad del año. Muchas gracias, Monse, por estar con nosotros otra vez. Muchas gracias a vosotros, Sebe. Súper. Entonces, vamos a mirar otra vez el tema de tu carrera. Obviamente siempre muy interesante. Y cuando quieras me paras para dar más contexto, o si me equivoco en algún lado, pues no los dejas saber. Bueno, estuviste en Sí. SADE, en Side Business School, haciendo un executive también, ¿no? En Londres. Estuviste en el equipo de Wealth Management de Santander, estuviste en Tresis como head de Portfolio Manager y Microanálisis, 3 años, y llevas 11 años en Funds People, ¿no? Desde hace 3 años como responsable de activos alternativos. Entonces, de verdad tienes un perfil que has visto la industria desde diferentes caras, ¿no? Desde el buy side, desde el sell side, en la parte de la distribución, y llevas 3 años analizando la inversión alternativa en uno de los canales más reconocidos de la industria, como lo es Funds People, ¿no? Algo que nos hayamos perdido, algo que quieras dar un poquito más de contexto, Monserrat. Bueno, casi me gustaría dar contexto casi a lo mejor a esta última parte, ¿no? Estos 3 últimos años, donde, bueno, creo que ya también lo mencionamos en el otro capítulo, pero bueno, vuelvo a señalarlo aquí. Pues en estos 3 años lo que hemos hecho en Fans People ha sido lanzar un proyecto nuevo centrado en mercados privados. El objetivo es dar a conocer en una mayor medida la inversión en estos activos, ¿no? Y no solamente a lo mejor en private equity, en venture capital o el approach o esa aproximación más tradicional de fondos que se ha llevado mucho, pensando en el inversor final en España, que se ha llevado en España, sino también, bueno, los distintos segmentos y las distintas formas de invertir en estos mercados. Y además al calor también de un aspecto muy importante que es los cambios regulatorios, ¿no? Que afectan también tanto a España como a Europa, como también los cambios que a nivel global. Que afectan a la hora de estructurar vehículo, a la hora de potenciar y estimular la inversión, de canalizar el ahorro privado hacia, bueno, pues distintas empresas del sector público, pues a lo mejor más orientadas pues a la transición energética, a la digitalización, etcétera. Y luego estos cambios regulatorios que afectan también en cómo se accede a estas inversiones y sobre todo quién accede, ¿no? Unos mercados, tú lo sabes muy bien, bueno, pues más focalizados hace años en el inversor institucional y que ahora se abren en gran medida al inversor particular, ¿no? Lo que llamábamos inversor de banca privada, que es un segmento pues a lo mejor más sofisticado dentro de ese inversor final, pero también ahora nuevas fórmulas para acceder también al inversor retail, al inversor final, ¿no? Bueno, pues como podemos ser tú y yo, y en ese sentido, bueno, también has tenido en el podcast a Ramiro del proyecto Crescenta, que son, bueno, pues unos, yo creo que están abanderando también en España, pues ese acceso al público final, ¿no? Súper. Monse, y no, yo creo que hemos tenido mucha suerte de grabar el podcast hoy, porque hace literalmente unas horas, ¿no? Salió el informe de Spain Cap sobre el fundraising, ¿no? Y dicen exactamente el fundraising en España registra récord histórico en 2024 de 4.071 millones de euros, ¿no? Y desde nuestro punto de vista, después del análisis de información y la recopilación que hicimos en todo 2024, nos choca un poquito, ¿no? A nosotros, porque lo vemos de forma diferente. Es verdad que, como habíamos hablado antes tú y yo, el análisis que nosotros hacemos es más, ¿no? De qué va a pasar en el futuro, porque son nuevos fondos levantando capital y SpainCap está mirando los fondos que han levantado ya el capital o que han cerrado el capital. Entonces nosotros estamos viendo incluso una caída en volumen, ¿verdad? Perdón, una caída en valor de casi un 30%, ¿no? Solo se esperan levantar 19 mil millones en 2024 y al mismo tiempo han crecido en volumen un 13%. Hemos visto 185 vehículos nuevos, ¿no? En comparación con 164 en 2023, que es verdad que SpainCap solo mira Venture Capital y capital privado. Creo que no mira deuda cuando nosotros miramos todo el universo de fondos alternativos en España. ¿Cómo ves tú eso, no? ¿Cuál es tu perspectiva o la perspectiva desde Funds People de lo que está pasando ahora mismo y de los datos de SpainCap?
Sí, pues a ver, empezando también por el propio informe, sí que nos falta a lo mejor, como dices tú, pues hace apenas un par de horas o una hora y media también que llegaron, que se hicieron públicos los resultados. Nos falta también a lo mejor ahondar más en a lo mejor esa parte de fundraising, que yo creo que es lo que más, bueno, lo más llamativo en línea con lo que tú dices, ¿no? De lo que hemos estado comentando y en línea además con lo que son, bueno, tendencias globales. Nos falta también ver esa segmentación en lo que es venture, de lo que es private equity y en cada uno de los segmentos también en qué proyectos se están canalizando también esas entradas, ¿no? Porque puede dar también una lectura muy interesante. Seguramente que cuando se publique este podcast, pues podemos hacer alguna actualización también diciendo, oye, pues esto que estamos comentando ya tenemos la respuesta y este es el desglose y atiende también a estas motivaciones. Porque sin lugar a dudas, y lo hemos comentado en diversas ocasiones, y yo creo que es una temática muy generalizada, son las dificultades del fundraising, como decimos, a nivel global agregado, ¿no? Tanto si hablamos de tendencias globales, como si vemos el mundo entero, como si también vamos también lo pillamos en agregado a nivel gestoras. ¿Qué ocurre? Que dentro de las gestoras no ha sido igual para todas. Y vemos también, y a la luz de los datos que tú comentas, vemos que, bueno, pues las grandes son las que están copando también gran parte de esa demanda de los inversores, de ese apetito por los inversores. Y la lectura que haces tú de los datos nos lleva a dar, oye, pues es menos volumen, más oferta, con lo cual, pues esos fondos también son de menor tamaño, ¿no? Que es otro, a nivel agregado, porque sí que los grandes están siendo más grandes y estamos viendo en todos los segmentos de mercado, pues vamos, de los gigantes globales, pues unas barbaridades, ¿no? Unos fondos que son gigantes. Pero bueno, el reto del fundraising, por supuesto, está ahí, ¿no? Ahí sí que está el punto de inflexión y la esperanza, yo creo que también ya no solamente ver lo que ha ocurrido en 2024. Yo creo que además por la fecha en la que estamos es muy interesante ver las perspectivas de cara a 2025. Y de cara a 2025, y aquí además es interesante también el puesto que ocupa Fans People en general y Alter Forum en particular, que vemos también, estamos también en comunicación tanto con las gestoras como los inversores, ¿no? Y estos inversores, tanto lo que es el segmento Wells, como los institucionales, ¿no? Pensiones, aseguradoras, mutualidades. Y en ambos casos la esperanza está puesta en 2025 como punto de inflexión en ese cambio del fundraising, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, pues principio de año siempre toca a lo mejor esa lectura más optimista, sin, bueno, pues contando también los riesgos, poniendo los riesgos sobre la mesa, pero bueno, sí que se está respirando, al menos lo que yo estoy percibiendo en las lecturas, en las conversaciones con todos estos actores, es que, bueno, pues esta vez es un poco diferente, ¿no? Porque, bueno, pues a lo mejor, no sé si también quieres entrar ahí, Seb, pero bueno, nos iríamos a lo mejor los problemas que ha acarreado el fundraising en los dos últimos años, ¿no? Cuáles han sido esas causas y causas que ahora pues también se van diluyendo poco a poco. Completamente no. Desde nuestra perspectiva, yo creo que no es tanto los problemas que hemos tenido ahora, pero potencialmente los problemas que vamos a ver cuando los fondos tengan que desinvertir, ¿no? Para demostrar los retornos que están teniendo o que deberían de tener. Un ejemplo perfecto para mí siempre es el venture capital, ¿no? Venture capital, el tipo de activo en España no para de crecer año a año, muchísimo dinero, fondos gigantescos de los más grandes de Europa y los retornos hasta ahora no los hemos visto, ¿no? Entonces ya veremos cuando lleguen los retornos, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Pero sí, y va en línea con lo que estamos hablando también de esas dificultades de fundraising. Bueno, pues al final hay una dificultad para desinvertir y eso impacta en la rentabilidad, por supuesto. Y esto es algo que tenemos también que estar muy atentos y aquí pues la mirada crítica son todas estas añadas de 2020 y también, bueno, pues
cómo va a ser también bueno, pues ese impacto en rentabilidad, ¿no? Y sobre todo hay un elemento también muy importante que es la expectativa de rentabilidad. Y esto, bueno, pues es un elemento realmente muy importante, sobre todo cuando a lo mejor la base de inversores a las que se quiere acceder también es más amplia, ¿no? Completamente. Monse, vámonos ahora que estamos hablando de la rentabilidad y de los problemas de las salidas y todo eso. Un tema que tú y yo vimos hace 3 meses, que pensábamos que iba a haber un boom, que son los fondos de coinversión, los fondos de continuación, los fondos secundarios, que tú y yo garantizábamos que esto iba a ser un boom, ¿no? Esperábamos que hubiera un crecimiento exponencial en el volumen, en el valor de fondos en España para ese tipo de activos. Y no lo hemos visto, ¿no? Creo que incluso desde el día que nos vimos, que fue en septiembre, octubre, no volvieron a salir ningún fondo de continuación ni de secundarios. En ese momento se paró todo. ¿Cómo? No, las perspectivas, qué pasó, por qué, vamos a volver a ver una reactivación de este mercado o quedó ahí. La verdad es que en este punto es muy, muy interesante también la diferencia que hay en España respecto, bueno, pues respecto al resto del mundo, digámoslo así. Yo aquí también separaría lo que son fondos secundarios de fondos de continuación. Bueno, en ambos casos son fruto también de, bueno, pues de la necesidad en el contexto actual de bueno, pues eso, lo que hablábamos, ¿no? Yo creo que también es bajo un mismo tema, dificultades de desinversión y una de las implicaciones o una de las posibilidades de ofrecer liquidez también para los GPs y con ello a los LPs, bueno, pues es estas fórmulas, ¿no? Los fondos de secundarios, el mercado de secundarios, especialmente de private equity, que para el private equity a nivel global es en torno al 75%, pero sí que ahora ya se están desarrollando también mercados secundarios pues, de deuda. Bueno, recientemente hemos visto lanzamientos de gestoras, bueno, pues alguna gestora nacional, pero también gestoras internacionales con secundarios de deuda, secundarios de infra. Es decir, es una dinámica o es una parte del mercado con mucho potencial. Y los secundarios han crecido exponencialmente durante los últimos años y las expectativas para 2025 es también crecimiento, que sigan creciendo a doble dígito, ¿no? Por lo menos estas son las estimaciones que presentaba justo también esta mañana el equipo de PitchBook. Es cierto que centrado en la parte más de private equity. Y en España sí que no estamos viendo esa dinámica. Quizá a lo mejor, pues porque España también, bueno, pues es un mercado más pequeño, es un mercado más concentrado, donde a lo mejor esa capacidad también de hacer, de generar ese deal en secundarios es todavía menor, ¿no? A lo mejor no lo sé, esto también es una idea que planteamos aquí en la mesa, que además incluso para futuros invitados es un tema interesante para debatir, ¿no? Porque en otras, a nivel global es una tendencia creciente y en cambio a lo mejor para operaciones españolas pues es más reducido. Y lo mismo también con los fondos de continuación. Como dices, han sido muy pocos los proyectos. Es cierto que también este tipo de proyectos tienen bueno, pues otra connotación. Ahí hay un elemento muy importante en la alineación de intereses del inversor y la propia gestora, ¿no? Porque, claro, la gestora está haciendo al mismo tiempo está haciendo la venta y está haciendo la compra al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista del inversor, puede haber un recelo de, bueno, cómo se está valorando esta compañía, bueno, la compañía a lo mejor para la que se articule un fondo de continuación. Más allá también bueno, pues de esos puntos críticos, sí que para pues, muchos actores lo ven como una acción muy adecuada cuando ahora, bueno, nos encontramos también con distintos fondos de inversión que ya necesitan lanzar bueno, pues otra siguiente versión para continuar la actividad y se encuentran con carteras con compañías que no han alcanzado aún su valor, todo su potencial y no quieren mal vender esa compañía. Es una fórmula muy interesante, pero bueno, a la hora de articularlo vemos
juzgar también por los datos del último año, bueno, pues que no es también algo, bueno, pues como, no sé si tan fácil también de articular, pero que no se está también optando por esta fórmula de una forma también pues muy activa, ¿no? Hay que esperar también ahora a 2025. En 2025 sí que se plantean también bastantes lanzamientos incluso para en el mercado español, como decíamos, también por esa necesidad también de, bueno, pues de tener nuevos vehículos, ¿no? De lanzar una nueva versión del flagship de una gestora, con lo cual veremos también cómo funciona. Pero bueno, si, como dices tú, pues sí que es un aspecto realmente interesante, ¿no? Si vemos también las tendencias a nivel global. Completamente. Y otra tendencia de la que hablamos también y que justo toqué con Joseph, del CFO de TREA Asset Management, es el tema de los fondos de deuda, ¿no? Que literalmente él me dijo, nos dijo en el podcast, es que hemos secado el mercado de fundraising para deuda en España, ¿no? Y nosotros esperábamos también, ¿no? Tú y yo y mucha gente en el mercado, que este año 2024 fuera un año muy bueno para el fundraising en volumen y en valor, y no fue así. No fue un año increíble, la verdad. Y lo que dice Joseph, ¿no? Hemos secado el mercado de fundraising para fondos de deuda privada en España. ¿Qué crees tú que pasó? Porque hemos hablado tú y yo antes de esto y me hablaste de los LTIF, ¿no? Los fondos en Luxemburgo de deuda, que no los tenemos en cuenta, pero que son muy activos al parecer en el mercado. Si nos puedes ilustrar un poco. Sí, a ver, en línea también con lo que comentabais en el otro podcast, también hay que ver qué tipo de inversor. Porque si nos fijamos también a lo mejor más en el inversor institucional, pues sí que es cierto, en los últimos años también han estado muy activos añadiendo deuda privada a sus carteras, ¿no? Aquí nos tendríamos también que remontar, bueno, pues oye, pues un entorno antes de 2022, un entorno de tipos de interés muy bajos, una necesidad también de búsqueda de yield, de diversificar carteras, etcétera. Entonces, para este segmento de inversores sí que tiene, bueno, pues sí que esa lectura la veo más adecuada. Sí que para un segmento más de inversor particular, bueno, no tengo las cifras, pero sí que cabe pensar que ahí sí que hay hueco para las carteras o para una asignación a este tipo de estrategias, ¿no? Primero, porque están infraponderados totalmente, pero por una ausencia, y esto nos vamos también a la segunda parte de tu cuestión, a una ausencia de vehículo adecuado para un inversor minorista que pueda invertir en deuda privada, ¿no? No hay un vehículo eficiente en España que permita bueno, pues a invertir a través de, de un vehículo local en este segmento, ¿no? Y esto nos lleva a la cuestión también de los LTIF, que ahí sí que se articula también, bueno, pues o se ha articulado porque, bueno, pues al final también es un vehículo con track record y donde la deuda privada tiene más cabida, ha tenido más cabida y se espera también que tenga cabida. Y además en línea, porque lo comentabais también en esa entrevista, bajo estructuras concretas que son también, bueno, fondos que no sean 100% cerrados, sino que permitan que tengan ventanas de entrada y salida, ¿no? Los que llamamos, bueno, pues estructuras de evergreen con semiliquidez, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que se espera, o bueno, desde el punto de vista de la oferta, desde el punto de vista de las gestoras, sí que estamos viendo mucho interés en el lanzamiento de estrategias de este tipo, sí. Bueno, a ver cuándo sale la primera, ¿no? Que nos lo prometieron en un podcast, pero a ver qué tal, que lo vemos un poco difícil. Monse, perfecto, gracias por eso. Vamos a pasar ahora. Lo que comentas la primera, perdona, por apuntar, claro, Ah, cuando sale la primera en España, registrada claro, realmente, sí, sí, sí. en CNMV, sí, sí, porque estas fórmulas sí que registradas en Luxemburgo ya hay oferta, no es una oferta masiva, pero sí que hay productos. Pero bueno, con el LTIF 2.0 domiciliado en Luxemburgo, ya tiene pasaporte también para distribuir en Europa. No sé, pasemos ahora a los fondos más grandes, ¿no? Porque hemos hablado, oye, hay fondos más grandes, levantando mucho más capital, pero cuando me puse a comparar los datos que teníamos del 23 al 24, por poner ejemplos, ¿no?
Los fondos más grandes en 2024 fueron 11, esperan levantar hasta 8.000 millones de euros, ¿no? Mientras que en 2023 fueron 16 nuevos fondos esperando levantar 20.000 millones, ¿no? Entonces, un 50% más de fondos de volumen en 2023, esperando levantar más del doble de capital, un 150% de capital. Entonces, lo que estamos viendo desde nuestra perspectiva es que ni siquiera los fondos grandes están siendo capaces de, oye, de superar las expectativas que teníamos en 2023. Entonces, potencialmente el mercado no está tan caliente como todo el mundo pensaba. Potencialmente el mercado se está enfriando, ¿no? A futuro, quiero decir, porque recordemos que estos son todos nuevos fondos que esperan levantar capital, ¿no? Desde el día cero. Y por dar unos ejemplos de los fondos más grandes, tenemos a Terrano Capital, un fondo de real estate esperando levantar 1.000 millones. Tenemos a Sora esperando levantar 800 millones para hoteles, ¿no? A nivel paneuropeo. Tenemos el Fondo 5 de Portobello esperando levantar 750 millones, si no estoy mal. Y un fondo muy interesante que es el de IP Rights de MediaPro, que también espera levantar 1.000 millones de euros. ¿Algo que comentar de los fondos más grandes o algo que te llame la atención de los datos? No, a ver, quizá también un poco lo que comentas y entrar también aquí a lo mejor un poco en polémica, ¿no? No sé hasta qué punto que el mercado pues ya no está tan caliente. Mm, Aquí también depende con qué lo comparemos. Evidentemente, si lo comparamos con cifras de 2021, por supuesto que no. ¿Sabes? Estamos en una situación también más normalizada. Pero si lo comparamos con cifras de 2022, 2023, bueno, pues el entorno yo creo que también es más constructivo, ¿no? Esa visión más constructiva se mantiene para 2025, ¿no? Yo creo que es un año, o por lo menos lo que a mí me trasladan también en distintas conversaciones, es que, bueno, para 2025 sí que el entorno es más constructivo, incluso por parte también del inversor institucional, que al final es un inversor más tradicional, o un inversor o family office también más grandes, que a lo mejor sí que han estado más encorsetados en su capacidad de invertir en nuevos proyectos ante la falta de distribuciones. Pero sí que esta palanca del inversor de banca privada es muy significativa también. Y yo creo que, bueno, en ese sentido, las entidades también están, bueno, yo creo que hay una sofisticación también por avanzar en la inversión de mercados privados, sin ninguna duda. Entonces, más caliente, bueno, pues a lo mejor en determinadas operaciones, en determinados sectores, pero, ¿sabes? Con una visión también más general, como la que nosotros también buscamos trasladar, bueno, pues yo creo que bueno, pues la visión también es más constructiva. Listo. Eh, Interesante, también tenemos que compararlo, ¿no? Con los números de SpainCap, ¿no? Que según ellos se levantaron 5.000 millones, ¿no? 5.000 millones. 4.000 millones en 2024, cuando nosotros, según los números que tenemos, pues se podrían esperar levantar hasta 19.000 millones, ¿no? Que es 4 veces la cifra que pudieron levantar en 2024. Entonces, sí, potencialmente son menos que en 2023, pero puede que sea algo más prudente y más realista, ¿no? Que los números que esperábamos en 2023, que eran Sí, una... ahí volvemos también a que sí que estas cifras, las cifras que aportáis vosotros tienen, bueno, son más amplias por segmento, y luego también por tipo de entidades en las que están también implicadas, ¿no? Porque hay también proyectos de fondos o entidades también internacionales que lanzan un producto, una estrategia local. Mientras que SpainCap, claro, ellos es más la cifra de negocio de private equity de entidades de Venture españolas. Capital. Sí, listo. Moviéndonos a la parte de energía y de infra, ¿no? Pues también lo hablamos hace 3 meses, hace 4 meses. Hemos visto 18 nuevos fondos, ¿no? De infraestructuras, de energía, esperando levantar 2.6 billion en España, mientras que en 2023 habían 22 fondos esperando levantar hasta 8 billion, ¿no? Igual. Aquí los fondos más grandes han caído muchísimo en comparación al 2023. Ejemplos de los fondos más grandes: Serena Infra, esperando levantar 250 millones, Yieldco Infrastructure, esperando levantar 250 millones. Santander está tratando de levantar un fondo de 350 millones con Orca, ¿no? Para invertir a nivel global en infraestructuras. Keta Data Centers, interesante, 500 millones para data centers.
y lanza capital enfocado en parkings, que para nosotros es infra, otros 500 millones. No sé si tienes ahí algún punto, oye, ¿cómo va a estar el mercado de los data centers en 2025? ¿Cómo va a estar el mercado de los parkings? ¿O esto es algo puntual? Bueno, a ver, distintas cosas. Primero también, comparando a lo mejor las cifras de 2024 con las de 2023, es cierto que en 2023 se había lanzado el proyecto de Asterion, creo recordar que fue en esa fecha, con lo cual Sí. también con un volumen muy significativo, que también, bueno, pues en términos de volumen, bueno, no digo que distorsione, pero sí que condiciona también esa cifra. Luego con, sí, yo creo que aquí vamos a seguir viendo mucho interés por parte por parte de las gestoras por lanzar estrategias, porque realmente es una temática pues que en el largo plazo muy atractiva, ¿no? Y temáticas además donde se necesita mucho capital. Y aquí, bueno, mencionas también la parte de data centers, que estaría más vinculada a bueno, pues a la tendencia de digitalización y que, bueno, ya por las noticias, el anuncio reciente en Estados Unidos, vemos que evidentemente la necesidad de inversión y de capital en este segmento es muy importante. Ahí también está el punto, muchas veces en este tipo de inversiones y también, bueno, al hilo también de los parkings, también dónde ubicas, ¿no? Este tipo de inversiones. Es infra, es real estate, pero también algunos proyectos también más vinculados a private equity. También hay, bueno, pues unas líneas no del todo claras de definición. Y luego siguiendo también con el tema de infraestructuras, está toda la transición energética, ¿no? Que al menos en Europa, quedará por ver cómo queda también el mapa en Estados Unidos, pero al menos en Europa pues se necesita la movilización de mucho capital privado para este tipo de proyectos, ¿no? Y la regulación europea también va en esa línea. Con lo cual, bueno, pues también, bueno, pues no es ajeno también a los problemas de fundraising que hemos visto, con proyectos también a lo mejor por tamaño más pequeños, es decir, también hay un punto de que las gestoras, los nuevos proyectos lanzados, pues a lo mejor tratan de ser en un primer momento menos ambiciosos para, bueno, pues en previsión también de lo que se van a encontrar desde el punto de vista de la demanda, ¿no? Pero también estamos viendo que distintos proyectos en este segmento han aumentado luego también sus volúmenes objetivos, ¿no? Sus capacidades de inversión. Entonces, bueno, la verdad es que es un tema muy interesante. Junto a infraestructuras, junto a deuda privada, bueno, desde el punto de vista de demanda y oferta hay mucho interés. Y un tema, moviéndonos al tema que decías de Europa y Estados Unidos, el tema que siempre te pregunto yo, y le pregunto a todo el mundo en todas las llamadas, oye, Venture Capital, ¿no? Es el único tipo de activo que sigue creciendo. En 2024, 61 nuevos fondos esperando levantar 4.300 millones. En 2023, 53 fondos esperando levantar 3.4 billones. Es verdad que hay un fondo, ¿no? De 1.000 millones, que es el de Kenvara, ¿no? El de Mundi Ventures, que completamente cambia la película, pero aún así sigue creciendo el activo de Venture Capital. Y no quiero que comentes en esto, pero yo quiero dejarlo aquí, es, ¿de dónde hay tanto dinero para invertir? ¿De dónde hay tantas empresas emergentes de tecnología para invertir? En España y Portugal, ¿no? Yo lo veo muy complejo, muy complicado. Siempre que le pregunto a la gente trata de esquivarme, pero yo lo veo clarísimo, ¿no? Aquí hay una burbuja, especialmente en rondas seed, en rondas A, es potencialmente insostenible, ¿no? Entonces, no quiero que lo comentes si no quieres comentar, pero que lo quiero dejar ahí. Eh, para mí una burbuja completamente. Y por otro lado, el tema de los private equities. Puede, ¿no? Y pedimos disculpas a la gente, que hayamos fallado en recopilar la información o en categorizar la información en 2023, pero tenemos que en 2024, en private equity puro y duro, 14 nuevos fondos esperando levantar 2.000 millones, ¿no? Mientras que en 2023 eran 37 fondos esperando levantar 3 billones. Entonces, oye, si hemos fallado, lo sentimos, pero es que los números son demasiado diferentes, ¿no? 2023, 40 fondos, 2024, 14,
¿Cómo lo ves tú desde, ¿no?, tu perspectiva, con toda la gente que hablas, con todos los distribuidores que tienes de producto? ¿Qué se cuentan, ¿no? ¿Qué piensan ellos de la parte de private equity puro y duro? Bueno, a ver, es que claro, aquí también, pues cada tipo de proyecto, o sea, podemos ver, aquí damos una imagen también o damos una fotografía global, pero luego también cada uno de los proyectos, pues es muy sin, o, bueno, o hay diferencias, ¿no? Entre ellos. Entonces, no sé, no. Es cierto que, a ver, en línea también con lo que comentas de la demanda, es cierto que el- la importancia o el respaldo de organismos públicos para la industria española es muy significativo, tanto en el private equity como en el venture capital. Y además aquí también, si nos centramos en venture capital, bueno, pues más allá de una posible burbuja, lo desconozco, no, pero también el respaldo de organismos públicos para proyectos también ligados a tecnología, a inteligencia artificial, digitalización, pues es muy significativo, ¿no? Esta parte de tecnología que a lo mejor es también donde más se está enfocando y dentro del Venture Capital, bueno, pues donde más interés, por supuesto, donde más interés hay. Y bueno, burbuja o no burbuja, ahí, bueno, pues Hay algo, ahí hay algo. Ahí lo lo va a iremos, descubrir. no tanto a lo mejor por el momento actual, sino que es cierto por, bueno, pues todo todo el fundraising y todas las inversiones en el 2020, por ejemplo, en 2021. Ahí sí que es un foco también más a prestar atención, ¿no? Y a lo mejor también se puede hacer algún contenido específico para ver cómo evolucionan también los retornos y cómo evoluciona la rentabilidad. Evidentemente está sufriendo y está también en un momento complejo y eso se está trasladando puramente en las devoluciones, ¿no? En las desinversiones. Pero Vamos a ver. bueno, ahora sí que el entorno también es distinto. También ha habido entiendo que ya también un proceso de limpieza y ahora el dinero, bueno, pues el dinero es más caro, los tipos de interés son más caros, con lo cual eso significa que también es más mirado, ¿no? Con las inversiones y los proyectos que se acometen. Vamos a ver qué tal. Monse, pues mira, hemos llegado al final del podcast, ¿no? Hemos tomado todos los temas que hemos hablado. Eh, a ver qué tal se desarrolla todo el tema en los próximos 3 meses. Y nada, agradecerte por estar aquí, por compartir tu visión, por compartir la visión de Funds People y por trabajar tanto para educar a toda la industria, ¿no? Porque se vienen cambios muy grandes. La gente no es consciente, pero se vienen cambios muy grandes en la forma en la que se levanta capital en la industria de capital privado o alternativos y la cantidad de regulación y de temas fiscales que van a cambiar para todos los fondos, ¿no? Cuando Sí, se sí. abra la... No, absolutamente. Estamos en un momento muy, muy interesante y nada, y nuestro papel desde Fans People pues es también contarlo, informar, tratar también de contribuir al conocimiento y a la educación de la inversión en estos mercados. Y nada, y en ese sentido también tú estás haciendo un papel muy, muy importante, Seb. Así que nada, muchas gracias por invitarme y nos vemos en breve. Super. Oye, y gracias a todos los que escuchan Inversión Alternativa Podcast, donde desglosamos el universo de fondos de capital alternativo para el mercado hispanohablante. Siempre de la mano de un experto y esta vez contamos con Monse Formoso. Sí, Monse, muchas gracias. Cuídate mucho.